camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en ruta. Bueno, 7 de la mañana, Puerto Rico. Buenos días, ¿qué tal? Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Un poco más adelante, Refrigerio con Samuel Hernández. Pero ahora nos toca una nueva edición de Palabra Viva. Y aquí está con nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Nuestro querido Magdiel Narváez. Palabra Viva. Qué bueno. Qué rico Qué bueno tenerte acá. sentirse bien, ¿verdad? En los sitios donde quieren a uno y respaldan a uno. Eso es importante, y más aún en estos tiempos, donde hay tanta información corriendo de lado a lado que tú no sabes ni la hora que es. Bueno, como habíamos prometido el jueves pasado, hoy empezamos a hablar sobre las 7 iglesias del Asia Menor, que es como se conocen en el mundo geográfico, y se llaman de Asia Menor lo que es hoy Turquía, porque en el mapa bíblico del siglo I, esa región se conocía como Asia Menor. Asia Menor porque no está plenamente en lo que se llama el continente asiático, sino es la entrada a ese continente. Y por lo tanto, toda la costa de esa zona, que hoy es Turquía, que está entre las islas griegas y turcas, donde está Santorini, donde está Mykonos, Creta, Patmos, toda esa zona costera se convierte en una zona vital e importante, nada más y nada menos porque todo lo que viene del Imperio Romano, que está al lado oeste de Asia Menor, cruza el pequeño mar Egeo dentro del mar Mediterráneo y atraca en las costas de lo que hoy es Turquía, que era Asia Menor. Y allí encontramos la primera iglesia. Esta es la iglesia de Éfeso. Y Éfeso es una iglesia poderosísima y una ciudad poderosísima también. Note usted que esta es la primera iglesia que se destaca dentro de las 7 iglesias. Y el jueves pasado habíamos dicho que algunos comentaristas comparan las 7 iglesias con el desarrollo histórico de la iglesia a nivel de toda la vida. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso sería la iglesia primitiva, en equivalente simbólico, según estos comentaristas. No obstante, esta iglesia existió. Recuerde que esta es la iglesia a la que Pablo le escribe su famosa carta a los Efesios. Esta es la iglesia donde la gente quiso proteger a Pablo, sacándolo del área cuando los que eran adoradores de Diana quisieron perseguirlo, porque cuando la gente se empieza a convertir, muchos de los adoradores de Diana dejan de comprar las pequeñas imágenes del templo de Diana o de Diana, que es una figura mitológica griega, y al tener este tipo de golpes por conversiones, entonces tiene una crisis económica y van donde los procuradores romanos a denunciar a todos los cristianos que están en Éfeso proclamando el evangelio. Los creyentes ahí le dicen a Pablo que huya, que no, porque ellos saben que si Pablo va a la arena a un proceso judicial, lo que va a hacer es predicar y los van a matar a todos. Y como ya había estado preso, dicen, huye, y lo sacan al puerto. Esta es la misma iglesia que despide a Pablo con llantos. Cuando Pablo le dice, me tengo que ir, porque él quiere volver a Jerusalén, en contra de que muchos de los discípulos le dijeron que no volviera. Él sentía que tenía que volver a Jerusalén. Y entonces ahí se despiden de él con llanto, dando la impresión en el libro de los Hechos que no lo van a volver a ver. Y de hecho, no lo volvieron a ver. Ahora bien, ¿qué sucede dentro de la iglesia de Éfeso que es tan importante? Bien, Éfeso tiene 3 estructuras para la época donde se construye, donde se desarrolla la iglesia. Los hermanos que nos escuchan, quiero que sepa que cuando aquí hablamos de iglesia, no estamos hablando de un templo. Estamos hablando de una comunidad de fe que algunos se reunían en las sinagogas y otros se reunían en el camino o al aire libre o en las casas, porque no existía el concepto templo como lo tenemos hoy nosotros en el mundo cristiano. Existían templos para otras cosas, que las vamos a explicar en breve.
Lo primero que tengo que decir que la ciudad más importante de toda la provincia asiática era Éfeso. Se estima que tenía más de 250,000 de habitantes, o sea, una ciudad portuaria con más de 250,000 personas. Habían templos famosos en la ciudad, y ya hablamos del templo de Diana, que es una deidad griega, que era la patrona de la ciudad. No sé cuántas personas saben que eso se extendió a lo largo y ancho de la Iglesia Católica, este asunto del patronaje, y por eso en Puerto Rico se celebraban las famosas fiestas patronales, porque era a nombre del patrón del pueblo, y se celebraban en las plazas públicas, porque todas las iglesias católicas están principales en las plazas públicas, porque es un bastión de la iglesia, siendo la Iglesia Católica la segunda institución que tiene más real estate en el mundo. La primera es McDonald's. El negocio principal de McDonald's es el real estate, porque ellos compran el terreno y sobre el terreno se monta la estructura. Así que no importa dónde esté McDonald's, ese cantito de tierra en Rusia es de ellos. El nombre de esta diosa de la ciudad, también tenían un templo gigantesco que era uno de los templos más grandes de la historia de la humanidad, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el templo al dios Artemisa, a la diosa Artemisa. Artemisa es diosa de guerra. Artemisa es gemela en la mitología griega con otro dios que se llama Apolos, que es el dios de la sabiduría y el dios de los oráculos. Por eso puede adivinar el futuro, ¿verdad? El oráculo de Delfos es en honor a Apolo, y había lo que se llaman pitonisas. Y se llaman pitonisas porque eso era un bosque que le pertenecía a una serpiente llamada Pitón. Entonces Apolo mata a Pitón, se queda con el bosque, y las servidoras de Pitón pasan a ser servidoras de Apolo, y de ahí es que viene el concepto pitonisa, donde vienen los oráculos para adivinar el futuro. En Mileto, que es una región de Turquía, está el templo gemelo del de Artemisa, no tan grande, pero inmenso, que es el de Apolo. ¿Por qué? Porque Apolo y Artemisa son hermanos gemelos. Y entonces todas estas deidades donde se centran es en Éfeso, en las ciudades que están en Turquía y no realmente en Grecia. ¿Por qué? Porque la extensión del imperio se llevó con ellos todos los elementos culturales. La tercera estructura grande que tenía Éfeso, y que por eso tengo que traerlo, porque es el contexto histórico necesario para entender la dinámica de esta iglesia, es nada más y nada menos que la biblioteca de Celso. Todavía al día de hoy existe la primera pared gigantesca que debe medir más de 50 pies de alto, con arcos arriba y abajo, que se puede ver desde el cardio. El cardio, cuando decimos cardio en el mundo romano, es la vía principal, viene de cardiovascular, la vía principal por donde se conectan las arteriales. Entonces, cuando vas bajando por el cardio de Éfeso, al fondo ves esta inmensa biblioteca, que es la entrada del Celso, contando con miles de rollos, de los cuales dice la historia que competía con la biblioteca de Alejandría, que era la más famosa y más poderosa. La tercera biblioteca más grande de la región está en Pérgamo, que es otra de las iglesias que vamos a discutir aquí hoy. Y la de Pérgamo es famosa porque en Pérgamo cogieron los papiros, que son los escritos que vienen de productos de las plantas que se descubren en Egipto, de las cuales se van pegando y se escribe sobre de ellas, y convirtieron de los papiros en pergaminos. Se llaman pergaminos porque quienes pulieron ese tipo de técnicas son los ciudadanos de Pérgamo. Entonces, estas 3 estructuras le daban a Éfeso un estándar de vida social, económica gigantesco. Es un puerto donde se encuentran 5 rutas de comercio. Por lo tanto, la cantidad de gente que viene de diferentes sitios se encuentra allí. El Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia en las cartas apocalípticas es el líder de la congregación, el líder de la comunidad. Notemos que el Señor le dice a Juan: escribe. O sea, Cristo está dictando y Juan está escribiendo. Yo no sé
¿verdad? Si uno de momento se quiere poner gráfico, dice, wow, Juan se convierte en el secretario de Jesucristo. No, tú dime, yo escribo aquí, ¿verdad? Y esta no es la primera vez que ocurre esta imagen, porque esta imagen está en un libro apócrifo llamado Los Libros de Enoc, donde Dios le habla a Enoc y Enoc escribe muchos misterios que supuestamente resuelven vacíos que están en la Biblia. Un libro interesante y un libro apocalíptico apócrifo que la gente debería considerarlo y leerlo por la información que tiene. Bien, lo pueden bajar por internet, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué sucede? A la iglesia, a la sociedad y a la ciudad de Éfeso le añadieron algo. Construyeron un templo en honor a Augusto César. Augusto César es el emperador que se asocia con el nacimiento de Jesús. Tiberio, el que se asocia con la crucifixión. Y cuando viene este nuevo emperador, aquí ocurre un fenómeno, que este emperador es lo que se llama en psiquiatría y en psicología un megalomaníaco. O sea, una persona que necesita que miles de personas lo adoren, su grandiosidad, porque él hereda esto de su tío Julio César. Entonces, estos son los responsables de que julio y agosto tengan 31 días cada uno. Ajá. Porque los meses del año eran 12 meses de 360 días. Y en algún momento determinado cuadraban con los días bisiestos. Cada 4 años, entonces añadían no sé cuántos días adicionales. Pero eran 30 días todos los meses. Entonces Julio César, que nace el 4 de julio, decide que su día nacional, su día de nacimiento, perdón, es tan grande y tan importante que no puede ser como todos los demás. Así que el 4 de julio se saca del calendario y él le quitó un día a febrero y se lo añadió a julio. Y por eso julio tiene 31 días. Y por eso algunos en febrero no cumplen. Y por eso algunos en febrero por culpa de Julio César. Todavía, a esta altura de la vida. Y son más jóvenes porque cumplen cada 4 años. Cada 4 años. Entonces, Augusto César hereda el trono. Y la gente, los hermanos pueden buscar los libros de historia y validar que Julio César, cuando agarra el imperio romano, no era imperio. Estábamos en una república donde el Senado tenía un poder descomunal y había un triunvirato entre Pompeyo, Marcos Aurelio y Julio César. Julio César se las arregla para sacar de carrera a medio mundo y con la guerra contra los hermanos validó su poder, baja a Egipto, comete el error de meterse con Cleopatra, la embaraza y por ese heredero es que le cuesta la vida, pero él establece las bases para el nuevo imperio. Entonces Augusto César es el que entra a acabar con la guerra civil y perseguir a medio mundo, y por eso es que le tumba la cabeza a Marcos Antonio, que es el súbdito principal de Julio César, para que no haya súbditos de administraciones pasadas y consolidar el poder. Como consolidó el poder y tuvo un imperio sólido de verdad, haciendo negociaciones con medio mundo, incluyendo a Herodes el Grande, que lo saca de la región de la Galilea y lo monta para que sea gobernador de Judea. Por eso en Mateo 2 dice, y cuando Herodes el Grande era gobernador de Judea, porque ese quien lo nombra es Augusto, entonces Augusto se siente que es más grande que Julio César y decide que quitarle otro día a febrero y añadírselo a agosto, porque él nació en agosto y por eso julio y agosto tienen 31 días. Pues este hombre, que muchas cosas, ¿verdad? Este hombre decide retomar, porque ya existía, e imponer legal y oficialmente lo que se llamó el culto al emperador, haciendo verle a la gente que el emperador era una deidad. Y todo el mundo en todas las regiones romanas tenían que ir a adorarlo. ¿Y qué hizo Éfeso? Le ha construido un templo a Augusto César en honor a él para que lo adoren. Así que tenemos Artemisa, Diana, Augusto César y la biblioteca. Y ahí dentro de esa injundia social empieza a crecer la iglesia de Éfeso. El Señor tiene mucho cuidado con lo que le va a decir, pero va a ir directo al grano. En Hechos 19, verso 19, se le recalca a esta iglesia que se aleje de las prácticas mágicas que habían en Éfeso, porque también con el elemento del comercio llegaban saltimbanquis, llegaban magos y llegaban ilusionistas que ya existían para hacer negocios en las zonas portuarias donde más dinero había. Jesús le anuncia
a la iglesia de Éfeso que el que tiene las 7 estrellas y los 7 candelabros en su mano derecha se está paseando por todos ellos. Este paseo de Jesús a la iglesia de Éfeso se puede validar con el paseo del Espíritu Santo sobre las aguas en el libro de Génesis. El Señor tiene el poder para pasearse sobre la iglesia, en la iglesia, con la iglesia, desde la iglesia, bajo la iglesia, al lado de la iglesia. El Señor es el dueño de la iglesia. Y Él le está diciendo a la iglesia de Éfeso, yo me paseo. Y ese paseo entre los 7 candelabros quiere decir que Él se está paseando entre las iglesias de Asia Menor. ¿Y por qué estas iglesias de Asia Menor? Porque son las iglesias que están vinculadas en la tribulación que está viviendo Juan por la persecución que se está desatando por el emperador Domiciano. Jesús le dice que se está paseando por las 7 iglesias y empieza a resaltar lo bueno que tiene esta congregación. Y le dice, yo conozco tus obras. Y le anticipa, sé de tu arduo trabajo, de tu paciencia, de tu dedicación y de tu esmero. Conozco que tienes controversias con los nicolaitas, a quienes yo también aborrezco. Y ahí me voy a explicar todo esto, ¿verdad? Y sé que has probado falsos a los apóstoles que has llegado a donde ti. Todas esas cosas buenas tiene esta iglesia y parece que esta es la iglesia del Dream Church. En vez del Dream Team, este es el Dream Church. Queremos estar en Éfeso porque trabajan, porque son pacientes. Y lea bien, porque la palabra paciencia se usa 2 veces en el texto. Lo que quiere decir que esto es una iglesia de doble prueba. Porque la paciencia es el producto de la prueba. Entonces, si tú dices, tú tienes mucha paciencia, es porque te han probado. Entonces Dios se lo dice 2 veces. O sea, esta gente han resistido duro. Ahora bien, vamos a mirar los 2 elementos que se sacan un poco del contexto y que la Biblia no los explica bien. ¿Qué es esto de los nicolaitas? ¿Y qué es lo que pasó con estos falsos profetas o estos falsos apóstoles? Cualquier cosa contemporánea. Acuérdese que aquí dice, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia. O sea, esto está válido. Lo primero, los nicolaitas se conocen como un grupo de judíos que llegan a las diferentes comunidades donde también hay judíos. ¿Por qué tiene que ver esto con el mensaje de las 7 iglesias que se va a repetir con las otras 6? Lo que tiene que ver es que la iglesia primitiva, estas iglesias que son del siglo I a principios del siglo II, se empezaron a reunir muchas de ellas donde habían comunidades judías porque la mayoría de los creyentes eran judíos que creyeron que Cristo era el Mesías. Vienen huyendo de Jerusalén y ¿a dónde van a ir? Donde haya una sinagoga, porque la sinagoga se convierte en el centro religioso nacional judío donde esté. Entonces van a llegar allí porque las comunidades de alrededor son casas judías. Ahí empieza la lucha. ¿Por qué? Porque se empiezan a mezclar con judíos que no creen que Jesucristo es el Señor. Y empiezan a tener fuerza porque si tú crees en Jesús como tu Señor y yo no creo en Jesús como mi Mesías, tú no puedes estar en esta sinagoga. Y empezó la campaña garrafal entre ellos mismos, al punto que estos judíos denunciaron a los creyentes en Jesús. ¿Por qué? Porque la situación se agrava cuando los creyentes en Cristo como Mesías, judíos, empiezan a traer gentiles. Entonces, yo no te quiero a ti siendo judío, creyendo en Cristo como tu Mesías, menos voy a creer a ti y a quererte aquí adentro con gentiles. Y por eso la iglesia se tuvo que ir al camino o reunirse en las casas. Porque la única estructura viable que existía, la sinagoga, no les permitía estar adentro a menos que creyeran lo que los maestros de la sinagoga enseñaban. Tengo una pregunta. Venga. El camino es exacto, o sea, literalmente. El camino por donde todo el mundo transitaba. Los caminos principales. ¿Esos caminos eran grandes, eran pequeños? Sí, esos caminos son grandes. Ese camino puede ser hoy día un carril y medio de las carreteras o de nuestro expreso. Para que la gente transitara. Pero que para congregarse en ese lugar, entonces quiere decir que el tráfico no era... O sea... Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que esos caminos proveen unos espacios que se llaman plazoletas, donde la gente entonces se reunía para tertulias. Y en esas tertulias, yo me encuentro contigo en el camino, en la plazoleta, y en esa plazoleta tenemos nuestra tertulia. Cuando uno va a Éfeso y va bajando la cuesta hacia la biblioteca de Celso, ves la plazoleta donde Pablo se paró a predicar.
Yo pensaba que era que habían abierto caminos y ahí se reunían. No. Son los caminos principales porque de ahí se predica. El que va pasando escucha. Si le interesa, se acerca y se queda con el grupo. Qué bonito. Ahora estoy claro. Sí. Entonces, también se unían en los caminos que terminaban en áreas de comercio. Hay un área de comercio y hay un área donde los comercios se queda una plazoleta en el centro y se reunían ahí. Entonces la gente que venía a comercial los escuchaba. Eran estrategias espectaculares porque el mensaje los alcanzaba donde quiera que estaban. ¿Ves? Ahora bien, en esta dinámica, como era abierto, empiezan a colarse estos judíos nicolaitas que tienen dos mentalidades según todos los comentaristas que hemos consultado. William Hendrickson, William Barclay, Raymond Brown, Joseph Fitzmyer, Charles Talbert, Timothy Johnson, toda esa gente y otros más. Dicen que esta gente lo que hacía era que se metía donde había muchos grupos para fomentar estructuras de liderato y de poder. Mira, ustedes deben organizarse y montar esto mejor. Entonces, que haya un crecimiento. Esto hizo que en el futuro no muy lejano la iglesia considerara usar las epístolas paulinas para montar estructuras donde hubiera un obispo, un presbítero, un cuerpo de ancianos, y le pusieron jerarquía. Al ponerle jerarquía de poder, no de servicio, entonces la gente quería tener títulos para mandar, no para servir. Entonces tenemos lo siguiente, una iglesia que tiene una base igual, donde los apóstoles, los diáconos, todo el mundo es lo mismo, lo que cambia es qué nombre tengo para servir, pues el predicador predica, el profeta anuncia profecía, el maestro enseña, pero estamos en el mismo nivel todos, cambiamos de una estructura de servicio a una estructura de jerarquía de poder. Mientras más alta la jerarquía de poder, más se redujo la jerarquía de servicio y por lo tanto se sacrificó el evangelismo y las misiones para mantener la gente que mandaba, porque aunque ellos no hicieran nada, era la gente que había que sostener. Y eso siguió incrementándose hasta hoy. Eso se institucionalizó después y cuando vino Constantino lo dejó estable hasta el sol de hoy. Y hemos copiado el modelo. Entonces tenemos de gente que eran espectaculares en misiones, en evangelismo y en pastorado, los hemos llevado a sillas ejecutivas, por ejemplo, y tienen su salario para poder mantener esta estructura, pero muchas veces este proceso de transición entre un servicio y una jerarquía de poder, la gente pierde el foco y pierde la visión. Bueno, muchos de los que te estén escuchando dentro de esta estructura estarán diciendo, está chévere, pero no vamos a cambiar eso. No lo van a cambiar, yo lo sé. Lo que pasa es que le tengo una noticia a mucha gente. Ajá. Va a cambiar. Va a cambiar. No cambia el sistema, lo cambia como quiera. Va a cambiar. Va a cambiar. Primero, porque el cambio es lo más seguro que tiene todo el mundo. O sea, hay tres cosas en la vida que son seguras: el income tax, la muerte y el cambio. Sí. Eso no lo puede evitar. Y segundo, que el dueño de la iglesia, que es el Espíritu Santo, va a romper esquemas. Porque si la iglesia actual como está no puede ser funcional ante los tiempos, y no estoy hablando en términos generales de todo el mundo, o sea, si los que no están siendo funcionales en términos generales no va a echar hacia adelante por la salvación de las almas para proteger el reino, el Espíritu va a hacer cambio. Va a hacer cambio. Y ya Sí están pasando. Sí o sí. O sea, y el que tenga dudas de que existe una persecución tiene que abrir los ojos. Al pastor MacArthur, que acaba unos días atrás de ganar en el tribunal, haciendo la nueva presión del tribunal sobre lo que es separación de iglesia y Estado en California. El gobernador dio instrucciones para que le cancelaran el contrato de estacionamiento que el Estado tenía con la iglesia para que no tengan parking. Wow. Si usted me dice que eso no es persecución, venga y abra los ojos. O sea, le ganó en el tribunal y como le ganó en el tribunal, pues yo te voy a cancelar el contrato que tengo contigo público de estacionamiento. Qué oportuno, qué casual, que es justamente después que lo vence en el tribunal. 45 años ese contrato. Imagínate tú. Y nunca falló ni un solo mes. Es como cerrarle la iglesia.
prácticamente darle un golpe para que no se reúnan. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces estos nicolaitas tenían otra gestión que era aprovechar el tumulto de la iglesia para el comercio. Ajá. Para el comercio. Es una idea bien interesante porque es una estrategia que otros pueblos la han copiado. O sea, yo soy judío de Jerusalén, llego a Turquía, Asia Menor, a mí no me conoce nadie, veo el negocio con la Moraima, veo el negocio de Moraima, que tiene una panadería allá abajo en Éfeso, pero Moraima no es judía, Moraima es, digamos que es romana, que viene de allá de Roma y montó su panadería, y yo vengo a Moraima, dame trabajo. ¿Y qué tú sabes hacer? Yo no sé nada, pero yo te limpio la panadería. Yo empecé a limpiar la panadería. Y entonces Moraima tiene un empleado que es un panadero que se ausenta, pero ya yo aprendí a hacer pan con ese panadero. Y el hombre faltó, yo dije a Moraima, no, pero yo sé hacer pan. ¿Y quién te enseñó? Fulano, de verdad. Y hago el pan. Y después aprendí la repostería y aprendí dulce fino. Y cuando vengo a abrir los ojos, yo hablo con todos los judíos de la región y montamos una panadería frente a la de Moraima. Porque ya yo sé ser panadero. Entonces me llevo los clientes judíos más los de Moraima. Y se fue a ajuste la panadería de Moraima. ¿Por qué? Porque se ayudan entre sí. Y no es un elemento de maldad, es un elemento de sobrevivencia. Para que la gente me entienda y tengamos claro, ¿verdad? No todos lo hacían, pero estos individuos se dedicaban a eso, a buscar las oportunidades dentro de las comunidades. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tienes algo que aborreces a los nicolaitas, a los que yo también aborrezco. O sea, que el Señor no estaba de acuerdo con la práctica de la listería, de la usura, ni estaba de acuerdo con estas estructuras de montar poder, porque se estrangula a la iglesia. No entiendo por qué al día de hoy la gente todavía no tiene claro este asunto de ser líder. Ser líder no tiene que ver nada con presidir un comité, ni con ocupar un lugar en una junta, ni con tener un puesto, porque los puestos no dan liderato. Hay gente que piensa que porque fulano de tal lo nombraron el gerente, es el líder. No, él será el gerente, a lo mejor no es el líder, a lo mejor el líder es el que está debajo de él. Y ese tipo de gerente necesita ganarse ese líder para poder echar su proyecto hacia adelante. Y muchas veces lo que empieza es una guerra entre la gerencia y el liderato porque no se combinan, por simplemente uno tiene un puesto que otro no tiene. Y eso afectó a la iglesia porque la gente quería los títulos. Yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el profeta, yo quiero ser el apóstol. Y entonces la iglesia se estranguló porque la gente no se dio cuenta que tenían los egos heridos y no los habían llevado al Espíritu Santo para que los sanara y los liberara, para que se dieran cuenta que a mí no hace falta que me digan doctor, ni licenciado, ni nada, sino siervo de Jesucristo, porque al final nosotros hemos venido a servir y no a ser servidos. Lo segundo que esta iglesia hizo fue que entonces probó a los que decían que eran apóstoles. Y esto es interesante porque lo que pasa es que en esta época no hay Twitter, no hay Facebook, no hay Instagram. Tú no sabes quién es quién. Entonces, déjame ver el selfie tuyo con Pedro. O sea, yo caminé con el apóstol Pedro. Déjame ver por lo menos un selfie con Pedro. No tiene. Ah, no, pues tú me estás contando un cuento chino. Entonces la gente llegaba de diferentes provincias, bien, vestidos como los apóstoles, con manuscritos en las manos. ¿Y quién es usted? Venimos desde Jerusalén. Ajá, sí. Desde la iglesia allá, Santiago les manda saludos. Y traemos una nueva enseñanza. Y entonces los agarraban, no duraban ni 2 días. Los agarraban y los pulían, porque Pablo se había encargado, Juan se había encargado de sembrar bien en la iglesia para probar a esta gente. Y cuando le hacían preguntas claves sobre la doctrina sana del evangelio, se vielaban. Entonces mezclaban magia con soterismo, con 40 cosas, y ustedes son un apóstol, ustedes son una partida de charlatanes que están aquí tratando de venir a comerse lo que nosotros tenemos. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque vendían manuscritos. Le traemos aquí un nuevo evangelio, lo vendían. Recogían ofrendas, supuestamente para las viudas y los huérfanos. Se comían la comida, tenían hospedaje, recogían nuevas ropas, o sea, ellos vivían literalmente del cuento. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, qué bueno
que tienes la capacidad de probar a los que son falsos y mienten, dando a entender que el Señor tampoco aprueba en la iglesia la falsedad ni la mentira. Nosotros estamos viviendo un tiempo bien complicado, donde en muchos púlpitos, en ocasiones, aparecen estos únicos cuentos que la gente da la impresión de que está contando una fábula y no una verdad, en donde el cuento que hacen está superando la palabra del Señor en el fundamento bíblico. Cosas que ni Cristo hizo, hoy las estamos dando como que es parte del evangelio. Y esto está haciendo una confusión gigantesca dentro de la iglesia, donde ya se habla de meditaciones trascendentales, donde se hablan de viajes astrales, donde se hablan de miles de cosas que no tienen que ver nada con el evangelio, donde se hablan de muchos elementos. Iglesias en Estados Unidos donde su programa semanal incluye la yoga en vez del culto de oración. Entonces usted dice, ¿y de qué estamos viviendo nosotros? Bueno, de gente que se ha infiltrado en la iglesia y no hemos tenido el valor de confrontarlos. No, espérese un momento. Aquí predicamos la sana doctrina. Yo te voy a decir, aquí en Puerto Rico hay iglesias bien sólidas en esto. Tengo que reconocer a mi amigo y mi hermano Rafael Gerena y su iglesia El Maestro en Camuy. Su sistema de discipulado es una joya. ¿Por qué? Porque dura 2 años mínimo. Y la gente llega nueva y cuando ven que son 2 años, arrancan a correr. ¿Por qué? Porque yo soy líder. Yo tengo credenciales, yo tengo instituto, yo predico. Si eso está perfecto para donde usted venía. Usted llegó a esta iglesia nueva. Usted tiene que entrar por el proyecto donde toda la gente de esta iglesia entró. ¿Para qué? Para mantener la uniformidad de la iglesia y mantener la iglesia en una sola mente y un solo espíritu. No hay nada malo en eso. Amén. Esos proyectos de discipulado le quitan a la gente las malas costumbres, las malas actitudes, los limpian, los purifican. Hasta lo que ustedes mencionaron ahorita en el segmento anterior, le limpian las raíces de amargura porque lo confrontan con la palabra y los ponen en una estructura uniforme donde todo el mundo, no importa lo que le toque hacer, sea velar el parking, recoger la ofrenda, ser adorador, se sienten felices porque están haciendo algo para el reino. Y se ven iguales. No hay jerárquico, se ven iguales. Y me parecen modelos espectaculares. Lo otro es que el Señor tampoco promueve el que la gente llegue a las iglesias a contar todo tipo de mentiras para que se lo creamos y le demos un lugar en donde tienen que estar. La iglesia no aguanta más mentiras. No hace falta mentir para promover la verdad del Señor. No hace falta contar cosas falsas para que el poder de Dios se manifieste. Queremos obligar y forzar a la gente a creer en un Dios haciendo uso de artimañas y de cuentos cuando no es necesario. Te voy a hacer una confesión bien personal. Yo salía a las campañas, oraba por los enfermos y estaba ahí, pero cuando veía que algunos que yo pensaba que se iban a sanar no se sanaban, yo llegaba a casa frustrado. Y yo decía, Señor, pero yo estoy orando por los enfermos y algunos no se sanan. ¿Y qué me dijo el Señor? Pero es que el que sana no eres tú. Yo no te mandé a sanar enfermos, yo te mandé a orar por ellos. El que sana soy yo. Déjame eso a mí. Y si yo lo quiero sanar de aquí a 3 meses. Y si yo lo quiero sanar antes de la operación, para darle un mensaje al médico, al cirujano que lo va a operar. Y si yo no lo quiero sanar, porque me lo voy a llevar y llevándomelo logro que toda la familia se convierta ese día. Son mis planes, no los tuyos, Magdiel. Entonces ahí solté la carga y dije, yo voy a orar con toda la fe del mundo de que esa persona se va a sanar y le tengo que decir, estás en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque es donde mejor puede estar, en las manos de Cristo. El que está en las manos de Cristo no toca a nadie. Bien. Ahora, no tenemos por qué forzar situaciones, no tenemos por qué estar inventando cosas, no tenemos por qué estar demostrándole a la gente que suceden elementos trascendentales y maravillosos para hacer que la gente llegue a las iglesias y se llenen los templos. En la realidad última, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles se llenaba porque dice Hechos 2, versos del 45 en adelante, que el Espíritu del Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No somos nosotros, es el Espíritu, mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, después de todas estas cosas buenas, como le dije el jueves pasado en la estructura, encabezamiento, cosas buenas, aquí viene el detalle. Tengo algo contra ti. Que has dejado el primer amor. Y esa parte supera
a todas las demás cosas buenas que tenía la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Cuando la gente ve el escrito y dice, varón, mándeme el escrito. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es la experiencia inicial que tiene un creyente con Cristo, donde está mediando el Espíritu Santo. Esa experiencia donde tú te ves de verdad quién tú eres frente a la presencia de aquel que es el que es. Cuando tú estás ahí de frente y tú dices, wow, este ser me puede aplastar, y en vez de aplastarme, lo que hace es demostrarme que me ama. Esas experiencias causan llanto, causan revoluciones emocionales, trastornos. Uno quiere salir corriendo, abrazar al Señor, uno se quiere comer el mundo predicando la palabra, uno quiere ir a repartir tratados. Ese es el primer amor. ¿Por qué? Porque ese golpe que uno recibe, uno dice, esto es tan grande que yo lo tengo que compartir con todo el mundo. Y muchas veces ese primer amor se apaga en las iglesias con un cubo de agua, cuando no sabemos canalizar a las personas en esa emoción gigantesca que están viviendo, en esa experiencia gigantesca, porque se nos olvida que el evangelio no tiene que ver solamente con la palabra, también tiene que ver con la vivencia. ¿Qué es lo que yo vivo conforme a la palabra que yo leo? Y entonces la gente que pierde el primer amor se abrazaron a la palabra exclusivamente, pero dejaron de experimentar la vivencia de lo que la palabra promueve. Y cuando la gente los ven en este afán de vamos a predicar, no, hay que ir al comité y tenemos que reunirnos porque aquí es una estrategia y hay una logística, cuyo caso puede ser cierto, pero no detenga la fuerza de la gente en ese primer amor. No los atropelle, no les haga creer que tienen que estudiar en un seminario o un instituto para proclamar el reino. El reino se proclama desde la experiencia de vida, no desde el conocimiento intelectual. Con los intelectos tenemos problemas y argumentaciones de todas clases y todos colores. Nos podemos sentar de frente con un ateo e irnos toda la tarde en argumentaciones uno contra el otro, citando libros, autores, Biblia, de todas clases, y no llegaremos a ningún punto. Pero si me siento con un ateo y le demuestro la experiencia de vida que tengo, quizás no me la pueda argumentar, y aunque no me la crea, me la puede respetar diciéndome, esa es tu experiencia y te la voy a respetar. Tenemos que fomentar una iglesia de vivencia, una iglesia de experiencia, una iglesia que mantenga la llama del primer amor, sabiendo que al final del día lo que cuenta es qué hice por el reino y no cuánto crecí dentro del reino. Todavía MacDill se sigue fomentando lo de que el instituto, tienes que ir al instituto a estudiar, todavía ahora más que nunca, porque como hay tanta confusión y tanta guerra entre interpretaciones, algunas personas le sacan provecho y otros se confunden más. Pero el asunto del primer amor entonces no es una etapa. Porque si tú mantienes la llama mediante la vivencia del Espíritu, tú sigues el primer amor. El primer amor. Siempre está contigo. Siempre está contigo. Siempre. Lo vi. Porque el Señor es el que fomenta el primer amor. O sea, no hay forma de tú olvidarte de este primer amor del Señor. De tú enfriarte, de olvidarte de quién es Cristo. Y cuando se te olvide, Él te lo va a recordar por una experiencia que vas a vivir. Y vuelves a caer en las rodillas de Él diciendo, Señor, perdóname, que mucho tú me amas. Jacobo tiene una canción enorme, hermosa, Llévame a la cruz, si acaso se me olvida la pasión. Si acaso se me olvida. Mirada, wow. Ya sabes que con eso vamos a terminar este segmento. Sí. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Ajá. Que si la iglesia de Éfeso dio paso a todos los elementos sociales comunitarios que están viviendo dentro de su mundo, muchas veces el elemento externo apaga el elemento interno. Y el Señor le dice, no te acomodes. No pienses que eres una iglesia, super iglesia, porque estás en la ciudad más importante de Éfeso. El primer amor son la pasión por las almas y la búsqueda de los perdidos. Entonces dice, se te olvidó que las almas, se te olvidó buscar a los perdidos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Se fue en un arrojo, en una misión por la gente que estaba perdida, a predicar sin considerar las consecuencias. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, se te olvidó el primer amor, se te olvidó aquella pasión, se te olvidó que yo vengo por las almas. Entonces, arrepiéntete
y le dice de antemano, y mira a ver de dónde has caído. En otras palabras, haz una evaluación para que mires a ver dónde fue que se fragmentó la relación, para que la recuperes y vuelvas otra vez al lugar donde tú estabas. ¿Por qué Cristo le dice esto a esta iglesia y qué tiene que ver con nosotros hoy? Porque muchas veces nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos, pero no estamos mirando dónde empezó el problema. Si yo logro llegar a la raíz del problema, yo me economizo montones de arrepentimientos de conductas posteriores. ¿Por qué? Porque acabé el problema donde nació, acabé el problema donde se origina. No estoy recortando las ramas, estoy liquidando la raíz. Y el Señor le dice, vete a la raíz, sánalo desde allí para que tú veas cómo todo lo demás se endereza. Bien, entonces en muchas ocasiones lo que tenemos son estructuras de reprensión, estructuras de mantener a la gente atada. Pues, ¿por qué? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Esto es pecado, aquello está mal, eso es del diablo, esto y lo otro. Entonces la persona se siente restringida, pero no sabe ni por qué. Entonces, lo que hace es velando no cometer conducta. ¿Es eso libertad en Cristo? ¿Es eso ser feliz? Estar todo el tiempo con un miedo y una paranoia de que si yo hago esto el diablo me va a llevar o va a haber problemas. No lo es. Mejor es abrirnos al Señor. Sí, ok, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar? Porque si yo sano y mejoro, me economizo conductas. Entonces me economizo los no, porque de antemano estoy haciendo las cosas como son. Ahora, el Señor no lo toma liviano. El Señor le dice, porque si no lo hace, vendré a ti y voy a quitar el candelabro que está en medio de ustedes. Y eso implica la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, una iglesia que no predica, una iglesia que no tiene pasión por las almas, una iglesia que no tiene este afán, este desdén por las vidas que se pierden, el Señor le dice, a ti no te hace falta el Espíritu Santo. Así que te lo voy a quitar del medio. Eso es quitar el candelabro del medio. Y Cristo no está diciendo eso cuando venga en su reino a establecer el reino de paz, el milenio. Lo está diciendo en el momento. ¿Para qué quieres tener algo que no lo estás utilizando para mi gloria? Pues te apago. Te apago y cuando te enderece, trabajamos. Al final, el Señor entonces le hace saber que Él es no solamente el Señor, sino también el dueño de la iglesia, que Él puede quitar y poner, que Él puede establecer y hacer, que el Señor es el Rey soberano y que en la iglesia nadie tiene opciones si no es a través del Espíritu de Dios. El Señor le da un premio a esta iglesia y le dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que sea inmortal, igual que el Padre que está en los cielos, porque ese es el árbol que estaba en el paraíso en Génesis, el cual Dios decidió quitarlo para que el hombre no comiera de él después de haber comido del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Hay teorías que plantean que el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, acaba con el fruto de la ciencia del bien y el mal, porque el árbol de la vida es Cristo. Wow. Poderoso. Bien poderoso. Hermoso. Sin duda alguna. La semana que viene entonces vamos a entrar con la iglesia de Esmirna y yo creo que nos da tiempo para dos más porque hoy cogimos un tiempo para la introducción y repasar. Esmirna y Pérgamo los podemos trabajar el jueves que viene, no la semana que viene, el jueves que viene, que yo me creo que estamos en la señal de los tiempos. Pero pasado mañana. Pasado mañana. Un comentario a los hermanos que nos están escuchando. Adicional, recuerde que esta iglesia es una iglesia histórica verdadera, que existió en Asia Menor, que se le dan elementos simbólicos en otras comparaciones y en otros textos interpretativos, pero esta es la realidad de esta iglesia y que para el beneficio de todo el mundo, como mejor podemos conocer
la realidad de la iglesia y el sentido verdadero del mensaje de Cristo es con el trasfondo histórico de lo que esa iglesia tenía que enfrentarse. La iglesia, como se ve en este mensaje, no es una gente que se reunía en una congregación los domingos, es gente que se reunía en las calles, en los caminos, en las sinagogas, buscando el mensaje de Cristo en un tiempo de contención, de dificultad y de crisis, como el que estamos viviendo hoy día. Que viva la iglesia de Éfeso y su candelabro en el medio de ella. Lindo. Elgalileo.org y magdielnarváez.com, cualquiera de las dos, ahí nos consiguen grandemente. Un saludo a los estudiantes del Instituto Biblos, que anoche terminamos nuestro ciclo de la primera parte del curso de escatología. Excelente. Excelente. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves a las 7, aquí, Eso otra es. vez, en Nueva Vida. Muchas En bendiciones. ruta. Eso. Hermosa canción.